Muy buenas noches, amigos de Diálogos de Café Marcos Escudero, que convoca a tres mujeres para hablar de un tema que es políticamente relevante y pertinente en la actual coyuntura, que tiene que ver con las primarias y las propuestas que están alrededor de la modalidad de selección de candidatos, los problemas que surgen, las metodologías y los problemas que se están avisorando en el contexto y la nueva configuración política. Y obviamente nos interesa conocer cómo podríamos seleccionar de una manera democrática, eficiente, a los candidatos que podrían concurrir, en este caso en el bloque de las oposiciones a hoy día en un contexto altamente fragmentado. Están en este momento Andrea Barrientos, que es senadora, la senadora Barrientos de Comunidad Ciudadana, que todos ustedes la conocen, para poder tener un intercambio rico de opiniones, y definitivamente creo que hay varios elementos que hay que considerar, no solamente respecto a la ley que ha presentado Carlos Mesa como una opción normativa formal, ¿ya? Sino también el estado de situación de la actual ley, qué implicaciones tiene la actual ley como es la ley actual, que son cerradas, tiene una serie de implicaciones y además la presentación de Carlos Mesa tiene una opción, además de demorar el plazo concreto entre de convocatoria a las primarias. Dicho esto, yo quisiera pasarle la posta a Andrea para que nos comente qué criterios tiene al respecto, este comentario, cómo nos ven, y qué confianza se puede tener una ciudadanía activa que esté consciente que tiene que participar en unas primarias abiertas, que tenga un factor, una motivación, para movilizarse, que sea un hecho político importante, y la otra, la importancia de las encuestas cruzadas como lo han hecho en el caso mexicano. Adelante, Andrea. Muchísimas gracias, Erika. Le agradezco a Amparo también la propuesta, me parece muy relevante, y a Jimena siempre su brillante exposición. Yo comparto muchas de las observaciones que ha hecho Jimena respecto al procedimiento político, de cómo podrían llevarse a cabo las primarias y el mapeo que ella ha hecho de actores. Sin embargo, para nosotros tener la posibilidad de conversar acerca de una primaria ciudadana es bastante complejo. Es complejo porque primero pensemos que el 2025 está consciente que puede perder una elección, ¿no? Hoy día, como comentaba, ahí hay una encuesta que está circulando donde Evo ha subido exponencialmente números, ¿no? Entonces, nos tiene que llamar la atención el hecho de que el MAS no solamente esté dividido y tenga dos posibles candidatos, sino que yo veo que no va a ser muy fácil entrar a un juego democrático limpio y transparente con un MAS debilitado. Creo que el MAS hoy, tomando el Tribunal Constitucional, va a hacer todo lo posible, no solamente para anular la candidatura de Evo o ver qué pasa de Arce y Evo, sino para anular las candidaturas de oposición, y es evidente que el MAS también está trabajando para que existan candidaturas funcionales al gobierno, ¿no? El MAS está trabajando en ese sentido y eso es lo que está haciendo. El MAS no es una cosa que sea del otro mundo y no es una cosa que tengamos que esconder. Me parece importante destacar que nosotros hemos tenido ya un acercamiento, conversaciones con algunas fuerzas políticas, porque lo que nos interesa y lo que habíamos dicho desde el principio es que definamos candidaturas únicas. Yo también comparto con Jimena la idea de que la candidatura la define el voto, y quien no clasifique, así sea mejor tercero, así eso le involucra no sacar ni un solo diputado, tendrá que bajarse. Yo siempre hago referencia al año 2019, a pesar de nuestras conversaciones con Óscar Ortiz no se bajó, y ese 4% nos afectó de sobremanera, porque con ese 4% que nos hubiera ido directamente a nosotros, pues no es lo mismo que el voto de Chi. El voto de Chi le sacaba voto al MAS, no le sacaba voto a la oposición, le sacaba voto evangélico al MAS, pero Óscar Ortiz le sacaba voto a Carlos Mesa. Y ese 4%, que es una cosa absurda, que, o sea, no le daba nada a Óscar Ortiz, que un diputado, no le daba absolutamente nada, se traduce en términos reales en que no puedes ir a una segunda vuelta, por ejemplo, ¿no? Ahora, mi análisis es que en la elección que se viene no vamos a tener el mismo fenómeno electoral que el 2019 o el 2020, es decir, difícilmente las candidaturas van a tener el 50 y tantos % de votación.
Me parece que si el MAS va separado, su votación mayoritaria se va a ver reflejada en eso, ¿no? Lucho tendrá 20, Evo 18, un poco más, si se quiere ser un poco solidario con ellos. Lo mismo pasará con la oposición. Y ahí la oposición tiene que tener la facultad y la posibilidad de apelar a la unidad del voto, ¿no? Yo veo muy complejo la idea de sentarnos y decir, ok, vamos a una primaria ciudadana. Porque como decía Jimena, ¿quién es el árbitro? ¿Cómo se administra? Las desconfianzas pues en el país están a la orden del día y asumamos que podemos generar un sistema de transparencia tipo blockchain, invertimos unos $100,000 en vez de gastar en padrón electoral, en un sistema de blockchain bien articulado, y podría funcionar, pero al final esto se reduce a voluntades políticas. ¿Tendrá el alcalde de Cochabamba la voluntad de bajarse si él termina estando con peores números de que Carlos Mesa? Yo lo dudo, ¿no? Manfred va a ser candidato, eso yo creo que es un dato irrefutable. No creo que él se vaya a bajar. O sea, a pesar de que nosotros tengamos más números, yo estoy segura que él no se va a bajar. Y que él está apostando, porque sabe que no le alcanza para ganar, que él está apostando a mejor tercero y a poder negociar con diputados y senadores un cogobierno como lo está haciendo hoy. Entonces, yo tengo esa impresión, que por más metodología y buena intención que tenga la ciudadanía organizada, no alcanzan las voluntades políticas. Entonces, ante eso, la unidad del voto en nuestras elecciones primarias se trata de un sistema y una metodología ya electoralista introducida en el sistema estatal que le permite a la gente decir, ok, hoy día yo voto, puedo votar por Manfred hoy día, mañana votaré por Carlos, pero ya definí. O sea, ya tengo, voy a llegar a un momento en el que voy a tener dos opciones claras. El MAS, el monstruo del MAS, versus una persona de oposición. Seguramente la mejor opción para Argentina hubiera sido Patricia Bullrich, creo yo. Pero al final el voto se decantó y no le quedó otra a Milei que, a pesar de haberle dicho todo lo que le ha dicho a Patricia Bullrich, sentarse en una mesa de diálogo para poder establecer, ok, eres tú el ganador, entonces te apoyamos todos. El gesto de Macri a mí me pareció muy importante en la elección de Argentina. Creo que ese modelo de elección nos da luces de cómo puede funcionar la cosa en Bolivia, porque yo me temo, en mi corta experiencia política, que es por supuesto muy corta al lado de la que tienen varios de ustedes, las voluntades políticas no nos alcanzan. Y creo firmemente que, a pesar de que tengamos un gran programa, los programas no son lo que se debate en la ciudadanía, menos en una era de la posverdad. Entonces, ahí mi preocupación es, en el análisis político vivimos en una era de la posverdad, donde el gobierno tiene una capacidad comunicacional demasiado grande y tiene la posibilidad de manejar recursos del Estado para generar una competencia desleal con la oposición. Una campaña electoral, lo mínimo que te sale son $5 millones. O sea, no hay un solo opositor hoy día, salvo Samuel Doria Medina, que tenga $5 millones para gastar, porque además el Estado nos restringe en todo. El Estado no nos permite competir. Ahí, en esta era la posverdad, me parece que lo que más va a calar es la penetración que pueda tener los candidatos en redes sociales. La idea de las primarias ciudadanas, sí, son interesantes en un sistema democrático. Nosotros no estamos hoy en un sistema democrático. Estamos en una Bolivia en crisis, lo decía Amparo, en una crisis económica profunda, no hay dólares, no hay gasolina, no alcanzan los créditos, es una pésima gestión del gobierno, estamos muy empantanados, la realidad política está empantanada, la Asamblea Legislativa se ve muy mal, pero la gente ni siquiera confía en la Asamblea Legislativa. O sea, la gente no confía en nadie. Ante ese nivel de desconfianza, convencer a la gente de que vayamos a hacer un proceso de elección primaria, a mí me parece difícil. Va a ser difícil que la gente vaya a votar a una primaria, pero no imposible, porque cuando Carlos se lanzó de candidato, nosotros teníamos filas y filas enormes de libros, en la firma de los libros, para que la gente se registre al PRI. Entonces, eso ha sido un fenómeno ciudadano importante. Y si la elección, por eso la propuesta de comunidad ciudadana plantea 60 días antes de la elección. Si la elección hubiera sido 2 meses después del anuncio de nuestra candidatura, hubiéramos ganado tranquilos. La guerra sucia le hace demasiado daño a los candidatos. Y la oposición o las oposiciones no tenemos la capacidad que tiene el gobierno de invertir para pegar en guerra sucia tan fuerte como puede hacer como el daño que puede hacer el gobierno o el daño que nos hicieron el año 2020 Tuto, Camacho y Yanine, cuando eran candidatos. Entonces creo que ahí, a partir de la experiencia, yo redondeo con el hecho de que una primaria ciudadana a mí me parece inviable, no va a ser posible. Dos, sí me parece, yo comparto la idea de que los binomios tienen que ser hombre-mujer, mujer-hombre, hay que profundizar la paridad, pero, ¿sabes? Sí, con mi experiencia en el Senado,
Yo veo un futuro muy triste en la lucha de los derechos de la mujer. Somos un 56% de mujeres, la Asamblea que menor cantidad de leyes ha aprobado para favorecer derechos en pro de la niñez, la adolescencia, de las mujeres. Es muy complejo lo que pasa, a pesar de que somos mayoría mujeres. En el Senado Nacional y en la Cámara de Diputados, 49% mujeres. Yo me plantearía un debate respecto a la paridad y la cuota. Me parece que es necesario profundizar ese debate, sobre todo al interior de los partidos. Eh, Tres, a nosotros nos parece que el único árbitro hoy, a pesar de que sabemos las dificultades, comunidad ciudadana, hemos parado 4 veces. 4 veces hemos logrado parar esa adjudicación trucha que quieren hacer con esta empresa Neotec y HEC para los servidores del órgano electoral. 4 veces hemos logrado detener ese proceso, en procesos de fiscalización bastante efectivos, y estamos exigiendo que de una vez se contraten y se compren los nuevos servidores, porque eso nos va a permitir hacer definitivamente un control del padrón electoral, y es algo que además, ustedes recordarán, está en el acuerdo que se ha firmado en el Senado. Nosotros hemos firmado un acuerdo de 9 puntos en el Senado que involucra el reconocimiento de los presos políticos, una auditoría al padrón electoral, la ley de las primarias abiertas y obligatorias, con la firma de altos dirigentes del MAS, ¿no? Sobre todo del ala de listas, pero al final dirigentes del MAS. Entonces, eso para nosotros es importante, porque son senadores de oficialismo que están dispuestos en firma a asumir una elección primaria, a pesar de que hoy traten de decir. Y respecto a lo que tú decías de Gabriela, bueno, tú ya lo aclaraste. La instrucción nuestra, o sea, lo que nosotros decimos fue: ¿para qué participamos de esta burla? ¿Para qué corremos? Si esto es para limpiarle, lavarle la cara a Evo Morales, esto no tiene sentido. Pero además, en una compensación de derechos, y debería saberlo muy bien Gabriela, porque ha sido presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta del Senado, ministra, cuando tú hablas de derechos humanos, en una compensación de derechos, tu derecho de ciudadanía es mucho más que tu derecho militante. Y tu derecho de ciudadanía de ninguna manera excluye un ápice tu derecho de militante. Entonces, más bien, me parece que es mucho más democrático y plural que todos podamos ir a votar. Y de hecho, algo que a mí me gustaría añadir es que no deberías necesitar de un partido político para registrarte una elección. O sea, es decir, haz una alianza ciudadana, pero olvídate de los 11 taxipartidos que existen, o de los 8 taxipartidos que existen, eh, y que alquilan la sigla al mejor postor. O sea, hablemos de una democracia mucho más plural. ¿Es posible en este contexto? Yo lo veo difícil. No veo el país con buenos ojos, menos con una visión democrática. Eh, y yo veo muy, muy complejo que se pueda llevar a cabo una elección transparente. Yo veo un gobierno muy desesperado, muy asustado, con muy poca capacidad política. Entonces, me parece que el proceso de elección en 2025 va a ser altamente caótico, muy autoritario y muy distorsionado también. Bueno, desde el llano y desde la palestra de la política real, tú también nos estás planteando una serie de situaciones donde el tema de la voluntad política y las condiciones objetivas para llevar adelante primarias abiertas y un proceso legal de acuerdo a lo que dice la ley, cualquiera sea su forma abierta o cerrada, igual es mala. Y yo quisiera hacer una pregunta para ya abrir el debate y las preguntas que se van a venir haciendo. Es decir, lo siguiente, lo has dicho muy bien respondiendo al mensaje y a la observación de Gabriela Montaño, en el sentido de que la ciudadanía vale más que la militancia, y en ningún momento la oposición en ese entonces estuvo dispuesta a concurrir a unas primarias que eran un tongo y una gastadera de plata. Eso por un lado. Pero por otro lado, quienes analizamos ese momento nos dimos cuenta que lo que quería hacer el MAS era mostrar la debilidad orgánica de los partidos de las oposiciones, que definitivamente tienen el perfil de una ciudadanía y un voto más volátil y mucho menos fidelizado. Entonces, por eso es importante una apertura ciudadana para que sean todos los ciudadanos los que concurran al voto. Hay otros que opinan, y a veces yo me sumo a esa opinión después de haber dado varios criterios, de que lo ideal sería suprimir las primarias en estas circunstancias, porque tenemos un año demasiado cargado de temas donde elección judicial, etcétera, etcétera, hay varios temas, censo, y que además, como están, son demasiado lejos, son 120 días antes de la convocatoria a las elecciones. Ustedes están proponiendo que sean 120 días antes de las elecciones, o sea, acercar los tiempos. Entonces, y es un tiempo muy, muy, muy largo y muy, muy rígido, donde pueden pasar muchísimas cosas. Bueno,